Leímos en el libro de Marcos, como relataba nuestro pastor, el capítulo 8, versículos 1 al 26. Bueno, y ahí ustedes tienen el título del mensaje: falta de señales o voluntariamente incrédulos, ciegos, sin entendimiento, que es lo que de alguna manera debiera reflejar lo que el escritor nos está compartiendo. Recuerde que siempre es importante, y por eso que hacemos una predicación y tomamos un libro completo, justamente para no perdernos la intención del escritor, el interés del escritor por compartir algunos pensamientos, algunas ideas. Y dentro de ese gran marco de pensamiento, Marcos lo que le interesa es que nosotros tengamos claridad quién es Jesús, a qué vino, cuál fue su propósito, cuál fue su misión y cómo ese Jesús justamente se relaciona hoy en día con cada uno de nosotros, qué es en definitiva para nosotros y qué puede hacer por nosotros. Recordemos de que también el escritor, más que hacer una narrativa de hechos de la vida de Jesús en términos cronológicos, en términos históricos, que sí están, lo que al escritor justamente le interesa de la vida de Jesús transmitir a cada uno de nosotros son verdades. Son verdades que nosotros debemos rescatar justamente para que podamos de alguna manera aplicarla a nuestra vida y sean justamente de bendición. Si recordamos lo que el escritor ha compartido hasta ahora con nosotros, Jesús se ha retirado de la región, de la ciudad, del país de Israel, que es su país, su nación. Él es un judío. Y por lo tanto, Él se ha alejado de ese lugar y se ha ido a tierras que nosotros conocemos y que la Escritura nos relata, tierra de gentiles, pueblos gentiles. Y para el que no está acostumbrado al lenguaje bíblico, nunca está de más aclarar que para los judíos, para el pueblo judío, justamente, y todo aquel que no es judío de nacimiento es un gentil. Y eso tiene una connotación peyorativa, ¿ya? Desde considerarlos gente que no tienen mayor importancia hasta grados de discriminación y justamente de desprecio. No todos los judíos justamente actúan de la misma manera en esos términos, pero mientras más religioso, más legalista eran los grupos que se encontraban al interior de la nación de Israel, más discriminadores y más despreciativos eran con todos los pueblos que no eran justamente judíos. Ellos se creían un pueblo especial, un pueblo elegido. Recuerden el relato de la mujer y el encuentro de Jesús con la mujer gentil sirofenicia, ¿ya? Y cómo los discípulos, justamente teniendo en su ADN cultural, en su idiosincrasia, justamente no les interesa mayormente tener contacto con esta mujer. Jesús, de todas maneras, Él hace el énfasis de que la salvación, de que su propósito y su misión como primer orden en la escala de salvación
ha sido con los judíos y posteriormente lo hará con los gentiles. Y Él está haciendo misericordia justamente en estas regiones con los gentiles. En la predicación anterior, andando por la región de Decápolis, que significan 10 ciudades, mayormente de pueblos y naciones gentiles, también hizo misericordia el Señor con un sordo. Y eso es lo que nos relataba y nos comentaba la palabra del Señor. Y a partir de eso nosotros debíamos sacar nuestras propias conclusiones, aplicar esa palabra, esa experiencia a nuestra vida. Era un hombre sordo y producto de su sordera también tenía problemas para hablar, era un tartamudo. Pero la gente sabía que Jesús podía sanarlo. La gente sabía que Jesús podía curarlo. Su entendimiento de quién era Jesús era vago, era disperso. Tenían varias ideas, pero de lo que sí estaban seguros es que Jesús tenía un poder. Y ese poder venía de Dios. Y por lo tanto acudían en masa justamente buscando sanidad. Este hombre no podía oír la palabra, no podía oír el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y por lo tanto, lo que él pudiese haber tenido respecto de Jesús era una idea vaga y una fe también muy debilitada. Y el acto de Jesús justamente es para eso, el sacarse, escupir saliva, metérsela en los oídos, ¿cierto? No es un gesto despreciativo, sino que mayormente era para que sus discípulos, que era su círculo cercano, aprendieran verdades espirituales. Porque detrás de toda sanidad hay una verdad que Jesús quiere dejar enfatizada en aquellos que están oyendo y viendo. Y el interés inmediato de Jesús era justamente que tanto en el afectado como aquellos que estaban viendo, particularmente sus discípulos, aprendieran y entendieran de que la fe es el elemento que nos une, que nos conecta con la verdad del Evangelio, con la persona de Jesucristo. Y este hombre, justamente al refregarle Jesús sus dedos en el oído, sintió estimulación y por lo tanto dijo, algo está queriendo hacer Jesús conmigo, quiere sanarme y por lo tanto el enfermo, el inválido, tuvo fe justamente en la persona de Jesús y Jesús lo sanó. Dice que Jesús se conmovió, sintió compasión y en su expresión él dio un grito, un gemido de angustia. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, en las enfermedades, en las posesiones demoníacas, en la incapacidad humana, en el dolor humano, estaba viendo el resultado del pecado. El pecado es el que ha traído miseria, el pecado es el que ha traído la enfermedad. No es que por pecar el hombre se enferme, sino que es el resultado natural hacia la humanidad. Recuerden que la sentencia, en su gracia y en su misericordia, Dios perdonó y cubrió el pecado de Adán y de Eva. Pero las consecuencias se transmitieron a la raza humana. Y Dios les dijo, maldita será la tierra a causa de su pecado. Entonces vivimos en un mundo que está maldito, que revela y muestra las condiciones de nuestro pecado. Y de ahí los esfuerzos humanos de los pueblos, de los políticos, de los grupos sociales, por remediar, redimir, ¿cierto?, esta situación en la que nos vemos
envueltos. Pero Jesús es justamente la persona indicada para remediar, para redimir esta situación. El interés de Jesús no era hacer espectáculos debido a su poder y debido a sus milagros. El interés de Jesús era mostrar que Él, como Dios, como representante de su Padre Dios, lo que hace con la gente es amarla, busca el bien de la humanidad, quiere bendecir a la humanidad. Y por eso que nosotros debemos tener cuidado con aquellos que hacen aspaviento, ¿cierto? Que hacen publicidad de sanidades y milagros. Los milagros y las sanidades no se programan. Pero usted ve muchas veces, y yo me recuerdo en mi niñez, era muy común avisar miércoles de milagro, jueves de milagro, como si el hombre pudiese programar los milagros. No, Jesús no andaba promocionando milagros. Lo que Él andaba haciendo era el bien, mostrando el amor y la bondad del Señor. Hemos leído un relato que tiene distintas historias, distintas experiencias, pero tienen un hilo conductor, un hilo común, y es el que nosotros no debemos perder, que es la verdad, el principio que el escritor quiere compartir con cada uno de nosotros y que tiene relación con el título. Hay un problema en el hombre. El hombre espiritualmente está muerto. No lo digo yo, lo declara la palabra del Señor. Dice la Escritura, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. O sea, tiene una incapacidad natural para revertir esa situación. La metáfora bíblica, el lenguaje bíblico acerca de la condición humana habla de que somos ciegos y sordos, paralíticos, estamos muertos. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos que Jesús actúa sobre una enfermedad física, debemos rescatar el principio espiritual bíblico de lo que en definitiva Cristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque quizás nosotros no tenemos alguna enfermedad de esa condición, no estamos paralíticos, no somos ciegos físicamente, no tenemos problemas de sordera, pero sí, absolutamente sí, todos espiritualmente estamos bajo esa condición. Somos sordos o éramos ciegos, éramos paralíticos y estábamos muertos espiritualmente. Y el problema dijimos que es la condición natural del hombre. No sé si usted alguna vez ha escuchado o usted mismo lo ha dicho en relación a otra persona, ya sea que sea su amigo, un familiar o tenga una relación sentimental con alguien y por alguna situación uno en un exabrupto, en una discusión le dice, tú estás muerto para mí, tú no existes, no te veo, no te escucho, no te oigo. Voluntariamente hemos decidido quitar de nuestra vida esa persona. No queremos que se relacione con nosotros. El pecado, eso es lo que ha hecho en nuestras vidas. Nosotros voluntariamente hemos decidido quedar ciegos ante la realidad de Dios. Voluntariamente hemos querido cortar una relación con Dios. Y por eso que la situación es tan complicada. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que nos comparte el libro de Marcos en lo que hemos leído? Dice, en aquellos días,
Como había una gran multitud todavía Jesús en esas regiones de gentiles y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Jesús ha estado en las llanuras, en el campo, fuera de la ciudad, porque las multitudes son muy grandes, permanentemente sanando. Se ha llevado el día completo sanando a ciegos, sordos, paralíticos y un sinnúmero de enfermedades, expulsando demonios, liberando a la gente, redimiendo a la gente. La gente está absorbida, asombrada, expectante de lo que Jesús está haciendo. Se les ha olvidado alimentarse. Se les ha olvidado que tienen compromisos, responsabilidades, que quizás tienen familias, trabajos. En ellos hay un solo interés: estar cerca de Jesús, no perder la oportunidad de que Jesús haga algo con ellos. Han pasado 3 días. No hay una ciudad cercana. Los alimentos que quizás llevaban para el día se han terminado. Quizás no sientan hambre porque la expectación, la emoción, la ansiedad de lo que Jesús está haciendo, justamente quizás les ha quitado el hambre. Pero es hora ya de que la multitud se retire, de que vayan a sus lugares. El objetivo está cumplido. Y Jesús, al ver esta multitud que tiene que regresar y que algunos vienen desde muy lejos, dice: Jesús sintió compasión por la multitud, por la gente. Porque ese es el corazón de Jesús. Siente compasión. Y eso simplemente no es un relato, es una realidad permanente. Acabamos de ver testimonios de lo que Jesús hoy está haciendo. Y esa es una muestra de la compasión del Señor. Porque lo que nosotros no hemos visto es el dolor de aquellos que han sido sanados. Es el sufrimiento, es la ansiedad, es el miedo al futuro. Muchos de los que han sido sanados tienen familia, tienen hijos. Y lo primero que uno se pregunta: ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de ellos? Y uno derrama su corazón ante Dios. Su oración es para que Dios tenga misericordia. Y Dios no cierra sus oídos, sino que Él está atento, abre sus oídos y muestra su compasión con cada uno de nosotros. Aún en aquellas cosas que para nosotros son comunes y silvestres. Uno podría pensar, bueno, que recorran un par de kilómetros y vuelvan a alimentarse, nadie se muere de hambre por hacer un esfuerzo, pero Jesús dice: siente compasión. Y le pide a sus discípulos: ¿ustedes les queda algo de comer? Y ellos dicen: tenemos un par de panes que nos quedan. Y hace recostar la multitud. Ahora, no estamos volviendo a San Marcos capítulo 6 y repitiendo el mismo relato. Esto es distinto. Y por eso que yo le pido que ponga atención a los detalles. Porque si nosotros leemos un pasaje de las Escrituras y no leemos el contexto, podemos tener una idea equivocada de lo que es el carácter de Dios. Si leemos la experiencia de Jesús con la mujer gentil cuando le dijo: yo primero tengo que atender a los hijos y después a ustedes que son los perrillos, yo quizás podría entender que Jesús es discriminador, es racista, es elitista.
desprecia a otras razas, a otros pueblos, desprecia respecto del sexo, a las mujeres las desprecia y a los hombres les da un privilegio distinto. Si yo me quedara con esa idea. Pero, ¿con quién hizo primero misericordia alimentando una multitud? Fue al pueblo judío. Eran judíos. Y uno pudiese pensar como los discípulos que son judíos y acompañan a Jesús ahora, no tienen necesidad de alimentar a esta multitud. Son gentiles. Pero Jesús quiere darles una enseñanza a sus discípulos, que para Él no hay diferencia, ni de raza, ni de posición social, ni de sexo. Para Él son todos importantes. Y cuando se trata de hacer misericordia, y cuando se trata de compadecerse, Él lo va a hacer. Y por lo tanto hace tender a esta multitud de gentiles, ¿cierto? Y hace el milagro de alimentarlos. La compasión de Dios, la compasión del Señor se ve reflejada en esto. Porque tampoco tenemos que sobreespiritualizar lo que Jesús hizo. Él vino no solamente a salvar nuestra alma, porque si no, no tiene valor la resurrección. Pero el detalle, lo singular, lo característico del Evangelio es que se preocupa del cuerpo. Para Dios, para Jesús, el cuerpo es importante. Él lo creó, Él lo hizo. Pero si usted analiza las religiones, distintas religiones, para ellos el cuerpo es despreciable, es un estorbo, es una cárcel de la cual hay que salir porque el espíritu es lo importante. Es cuestión de que he hecho una rápida lectura a las religiones orientales. ¿Cuál es el énfasis de una religión oriental? El espíritu, la mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es físico, es materia, es malo. Y la aspiración es liberarse. De ahí de dejar de comer para controlar justamente los apetitos que supuestamente son dañinos al espíritu. Jesús no es así. El Evangelio no es así. Y Jesús trata con una necesidad física y alimenta a estos hombres. No simplemente como dice la parábola, le dice, ándate tranquilo, Dios te ama. Si hay una necesidad, el Señor la va a sustentar. Él es misericordioso. Ahora, en esa realidad del ser humano, de percibir, de entender, de mirar, de comprender lo que Jesús está haciendo, vemos como la pregunta de los discípulos refleja su condición espiritual. Porque le preguntan a Jesús, ¿y de dónde vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar? Estamos en una llanura, estamos lejos de las ciudades. ¿Era atendible esa pregunta? Si un par de semanas atrás Jesús, en presencia de ellos, había alimentado una multitud mayor. ¿Por qué esa pregunta? Porque incluso nosotros como creyentes estamos expuestos a la incredulidad. Porque incluso nosotros como creyentes muchas veces escuchando no oímos y viendo no vemos.
¿Por qué? Porque es más fuerte el problema, la dificultad, la necesidad, que lo que Jesús puede hacer. Y ellos lo que están viendo es un problema, pero lo que Jesús está viendo es una oportunidad. Y muchas veces nosotros también como creyentes perdemos el foco, perdemos la visión, perdemos el entendimiento y frente a una situación lo que vemos es el problema y no la oportunidad. La oportunidad es Jesús, la oportunidad es Dios, que quiere enseñarnos algo, que quiere hacer misericordia con nosotros, que quiere enseñarnos una verdad, que quiere ampliar nuestra visión. Pero nosotros estamos absortos en lo que genera el problema. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar o saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? Bueno, si nosotros hubiésemos estado ahí, ¿qué le habríamos dicho? Recuérdense. Ahora, no seamos muy duros con los discípulos, porque también lo que la Escritura muestra o lo que enseña es que como son ellos, somos nosotros. No hay ninguna diferencia. ¿O usted no se desespera frente a algún problema? ¿No se angustia? Yo me angustio, yo me desespero, yo me descontrolo. Pero ¿sabe lo grande de todo esto? Es que Jesús tiene paciencia. Jesús tiene una infinita paciencia para tratar con cada uno de nosotros. Y eso es lo grande del Evangelio. Y Él no les llama la atención, sino que los llama a razonar, a que se enfoquen realmente en la solución. Y Él les pregunta: ¿cuántos panes tienen? ¿Es la solución 4 panes, 5 panes para 10.000 personas, para alimentar 10.000 personas? Pero es ahí donde Jesús quiere llevarlo. Quiere que se den cuenta que quién está al lado de ellos, quién está compartiendo con ellos. Ellos no alcanzan a percibir, han recibido enseñanza, han recibido la palabra del Señor. Jesús los ha apartado especialmente a ellos para enseñarles la palabra que a la multitud no le explicaba. Pero a ellos sí, pero aún están sin entender. ¿No pasa lo mismo con nosotros? Domingo a domingo, jueves a jueves, o las veces que sea, recibimos la enseñanza. Pero muchas veces nos cuesta entender, nos cuesta comprender. Pero ahí está el maestro de maestros. El que no se desespera, el que no pierde la paciencia, porque lo que Él está viendo, no lo que somos hoy en día nosotros, sino lo que Él está viendo, lo que seremos en la gloria. Por lo tanto, Jesús está en esa situación. Jesús los alimenta. Y rápidamente dice que deja aquella región y se va a otro lugar, ya a una región donde pertenece al pueblo judío, a la otra ribera. ¿Y con qué se encuentra? Con los fariseos. Lo estaban esperando. Lo estaban esperando para felicitarlo, lo estaban esperando para aprender de él. No. Lo que lo estaban esperando era justamente para criticarlo, para ver dónde se podía equivocar.
para ver dónde en su enseñanza estaba equivocada. Y de manera orgullosa, y aquí es donde pasamos al segundo punto del relato, de manera orgullosa, obstinada, le dicen: nosotros queremos ver una señal tuya, pero hasta ahora el que tú sanes, el que tú le des vista a los ciegos, que los sordos escuchen, que los paralíticos puedan andar, que puedas expulsar demonios, para nosotros no es suficiente. No es suficiente. Nosotros queremos una señal clara, precisa, potente, que nos indiques que tú eres el enviado. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ellos? De alguna manera, ellos, creyéndose expertos en las Escrituras, lo que están esperando es que la señal sea clara respecto de lo que la Escritura prometía. Y ellos lo que miraban era a Moisés. Moisés fue realmente el enviado de Dios en la antigüedad. Él abrió el mar, cayó pan del cielo, de la piedra brotó agua. Esas son las señales que nosotros queremos verte hacer. Queremos ver fuego que caiga del cielo como lo hizo Elías. Y Jesús les dijo: no. No. ¿Sabe? Porque el problema del hombre no son señales, no son milagros. No es que Dios no nos muestre evidencia. El problema del hombre es que voluntariamente ha decidido no creer. El problema del escéptico, del ateo, no es falta de evidencia, como dice, y muchos de aquí lo escuchan, Sugel Michelén, sino que el problema es que es deshonesto intelectualmente, porque a pesar de las evidencias, ha decidido no creer. ¿Y por qué ha decidido no creer? Justamente porque hay un problema en el ser humano, que es su pecado. Y por lo tanto, entendiendo Jesús lo que había en el corazón de estos fariseos, dijo: no les voy a dar señal. Simplemente la señal que van a ver es la señal de Jonás. ¿Y cuál es esa señal? Bueno, ustedes conocen la historia, la mayoría de lo que ocurrió con Jonás. Jonás, ¿cierto?, desobedeció a Dios, y estando en una barcaza, en un bote, en medio del mar, lo tiraron al mar, fue tragado por un pez, estuvo durante 3 días en el estómago de ese pez, y al tercer día fue expulsado y se salvó. Y Jesús les dijo a los fariseos: esa señal es la que van a tener, ni una más. ¿A qué se refería? Bueno, Jesús murió, estuvo 3 días, ¿cierto?, muerto, y al tercer día resucitó. ¿Qué es lo que necesitamos para creer? ¿Son sanidades? ¿Son milagros? Es creer y mirar a la cruz. Eso es suficiente. Porque eso es lo que dijo Jesús. Esta es mi señal, que morí y resucité al tercer día. Hoy día mucha gente está esperando, y yo no voy a criticar porque no me corresponde, pero simplemente como señal. Mucha gente se prepara para celebrar Semana Santa. Esa es la señal. Pero muchos, viendo la señal, no creen, no comprenden, no ven.
pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y un día vimos la cruz y creímos por misericordia. En la mente de los fariseos, esta no era una petición por otro tipo de milagro que Jesús ya había realizado. Ellos pedían por una señal del cielo dramática, como dijimos, algo similar a lo de Elías. Pero Jesús justamente no responde a esa situación y se aleja rápidamente. Y en ese alejamiento entran los discípulos con Jesús a la barca y se olvidan de que tenían que alimentarse. Y se llevan solamente un pan. Y mientras estaban en la barca se comienzan a discutir porque se dan cuenta que tienen que comer. Y dicen, pero tú tenías que traer pan. Sobró tanto y no trajiste. Y el otro le dice, pero tú eras el que te habían dicho. Y empieza una discusión. Y Jesús toma la palabra y les dice, cuidado, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos no entienden, no comprenden lo que Jesús les está diciendo. Y creen que Jesús se refería justamente al problema de que ellos no habían llevado pan. Y aquí es donde justamente Jesús los exhorta, los llama la atención duramente. ¿No entienden lo que les estoy diciendo? ¿No comprenden lo que les estoy diciendo? ¿No captan el mensaje? ¿No vieron que yo alimenté a la multitud? ¿Que yo soy el sustentador? ¿Que yo estoy con ustedes? ¿Por qué se ponen a discutir si hay pan o no hay pan? Ese no es el punto. El punto es en quién crees, en quién confías para tus necesidades. Líbrense, les dice, de la levadura de los fariseos. O sea, líbrense del orgullo religioso. Líbrense de la hipocresía. Crean en mí, confíen en mí. Ellos están de alguna manera faltos de entendimiento, faltos de entender que Jesús justamente es quien sustenta nuestras vidas. A cada uno de nosotros muchas veces nos ocurre. Estamos incluso escuchando la palabra de Dios, pero sin entender, sin comprender, porque estamos ocupados y preocupados de quién me va a solucionar mi problema, cómo voy a resolver el problema, cómo voy a hacer esto. Y nuestra mente divaga. Y eso es un signo de incredulidad. Los creyentes podemos caer también en grados de incredulidad. Y por eso que tenemos que estar atentos para entender, para progresar en el conocimiento de su palabra. Jesús les ordenó que salieran rápidamente, que se fueran. No tuvieron tiempo para empacar, para almorzar, porque tenía que sacarlos justamente de la influencia de los fariseos. Jesús utilizó esto justamente para evitar que nosotros pongamos atención a la falsa enseñanza, al falso evangelio, a lo que no es importante. Y comparó la falsa enseñanza con la levadura, porque basta un poco de levadura para leudar toda la masa. Así también con la falsa enseñanza. Basta un poco de falsa enseñanza para que nosotros seamos contaminados. Ellos entendían el simbolismo, pero todavía carecían de entendimiento espiritual. De ahí que Jesús llega a otra región y se encuentra justamente con una multitud y con un sordo. Y cuando llega a este lugar,
y le llevan al sordo y le dicen, Jesús, tócalo para que pueda justamente para que pueda ver. Tócalo, basta que tú lo toques y él va a ver. Y Jesús dice que lo toma cariñosamente, lleno de compasión, lo toma de la mano y lo aleja de la multitud. Y vemos de manera poco ocurrente en lo que él acostumbra a hacer, justamente toma un poco de saliva y unta los ojos de este ciego. Y el ciego comienza de poco a ver. Y Jesús le pregunta, ¿ves? Y el ciego le dice, veo, pero veo hombres caminando como si fueran árboles. Extraña descripción. Y Jesús vuelve nuevamente a untar con saliva los ojos. Y ahora le pregunta, ¿ves? Sí, ahora veo de manera perfecta, nítida y claramente. No estaba la multitud, pero ¿quiénes estaban al lado de Jesús? Sus discípulos. Jesús quería darles a entender que en la vida espiritual el hombre comienza a ver poco a poco. Poco a poco. Si usted lleva un tiempo en el Evangelio, quizás su entendimiento no es el mismo de hoy. Y uno muchas veces dice, pero ¿cómo entendía la fe de esta manera? ¿Por qué me equivoqué en esto? ¿Por qué hice estas cosas? Porque justamente debemos poner atención para ir viendo un poco más, un poco más. Estábamos ciegos totalmente y Jesús nos dio la vista. Hoy podemos ver las verdades espirituales, podemos ver la verdad de la cruz, podemos ver lo que significa el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo con nosotros, podemos entender la condición nuestra como seres humanos y lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pero es una visión que no está completa, es una visión que va creciendo. Y para eso debemos disponer de los medios de gracia que Dios nos ha dado para que esto vaya creciendo y aumentando permanentemente. Por eso que debemos estar atentos permanentemente a la palabra del Señor. Porque si no, la incredulidad, la ceguera espiritual toma dominio de nuestras vidas. En ambos casos, ¿cierto? Tanto en los ejemplos anteriores, Jesús sanaba instantáneamente, pero acá había una lección que aprender, y en particular de los discípulos. Ellos no habían entendido hasta ahora realmente quién era Jesús, quién era su maestro. Estaban viendo de a poco y era necesario que ampliaran su visión, pero para eso debían estar atentos, poner atención a lo que Jesús está haciendo. Por eso que es tan importante que nosotros pongamos atención a su palabra, lo que ella describe, las enseñanzas, para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos entender. Para ir terminando, la respuesta del Señor a nuestras necesidades tiene una intención, tiene un propósito. Quiere que entendamos y veamos más allá de la respuesta propiamente tal a la necesidad. Está bien, el Señor nos sanó. El Señor hizo misericordia con nosotros. Pero hay un propósito superior respecto de eso. Porque Él es el que sacia nuestra sed del alma.
Él es el verdadero alimento que alimenta nuestro entendimiento. Él y solo Él es el que nos saca de la ceguera espiritual. Pero esta respuesta no está ausente de la realidad de que vivimos. Y aunque Él quiere que tengamos una visión espiritual, un entendimiento espiritual, conoce nuestras necesidades. Y Él no es un Dios que está ausente. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, oportunamente para alcanzar pronto socorro. Él quiere socorrernos. Él quiere fortalecernos, Él quiere ayudarnos, Él conoce nuestras debilidades. Debemos entender que nosotros somos débiles, incapaces y que no podemos, y que el poder está en Él para suplir nuestras necesidades, para cambiar nuestra realidad, para ampliar nuestra visión. Él se compadece del que tiene necesidad y se angustia al ver la incredulidad humana. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente para encontrar en Él oportuno socorro. Nunca es tarde para ir a las plantas del Señor. Nunca es tarde para tocar su manto. Nunca es tarde para tocar su mano. Siempre Él estará dispuesto a escucharnos. Siempre Él estará a escuchar nuestro ruego, nuestras lágrimas, nuestras súplicas. Porque Él se compadece de nuestras necesidades. Él es un Dios amoroso y lo demostró por las calles de Galilea, sanando, haciendo misericordia con multitudes. Para terminar y como conclusión, lo que vimos en este pasaje es la milagrosa alimentación de una multitud, la compasión de Jesús, la paciencia de Jesús con sus discípulos, la misma que tiene con nosotros. Pero debemos tener cuidado, porque aquel que camina por el camino de la incredulidad, hay un punto de no retorno. Y nunca debemos llegar a ese límite. En el encuentro de Jesús con los fariseos, Jesús se negó a darles una señal y nunca más se encontró con ese grupo de fariseos, porque ellos habían tomado la decisión voluntaria de no creer en Jesús. Y por último, le llevaron a un ciego a Jesús y le pidieron que le sanase. Es importante que nosotros le pidamos al Señor no solamente que sane nuestra enfermedad física, sino que sane nuestra alma, para que podamos ver en toda su gloria, en toda su magnitud, la persona de Jesús en nuestros corazones. Para el Señor, honra y gloria.